Tejido conectivo laxo. Para poder entrar a hablar del tejido conectivo laxo, es importante tener un conocimiento previo generalizado sobre lo que es un tejido conectivo, cuáles son sus funciones y de qué está compuesto el mismo. Esto permitirá obtener una mayor profundidad en el tema y al mismo tiempo será más fácil y rápida su comprensión. El tejido conectivo es aquel que cumple diferentes funciones, entre ellas la de relleno, ocupando los espacios entre otros tejidos y entre órganos, y de sostén del mismo organismo, constituyendo el soporte material del cuerpo. Está constituido por células y matriz extracelular, que a su vez está compuesta por proteínas fibrilares, proteínas de adhesión, sustancia fundamental y CAM. Ahora es necesario mencionar las células que componen este tejido conectivo. Fibroblasto. El fibroblasto es un tipo de célula residente del tejido conectivo propiamente dicho, ya que nace y muere allí. Sintetiza fibras y mantiene la matriz extracelular del tejido. Estas células proporcionan una estructura en forma de entramado, estroma, a muy diversos tejidos y juegan un papel crucial en la curación de heridas, siendo las células más comunes del tejido conectivo. Hay dos tipos celulares, los fibroblastos y los fibrocitos. El fibroblasto sintetiza colágeno y glucosaminoglucanos de la sustancia amorfa. Migran y proliferan durante la cicatrización de heridas. Cuando el fibroblasto disminuye su actividad, se le denomina fibrocito, el cual pierde la capacidad de dividirse. Son fusiformes con pocas prolongaciones, núcleo celular pequeño, células reticulares. Estas células son similares a los fibroblastos en cuanto a su elevada síntesis de colágeno. Sin embargo, sintetizan colágeno del tipo 3, denominado fibras reticulares. Se las localiza en los órganos linfopoyéticos, donde forman el entramado reticular que sostiene y organiza a dichos órganos. Células plasmáticas. También denominadas plasmocitos, pertenecen al sistema inmunitario y su papel consiste en la secreción de grandes cantidades de anticuerpos. Son linfocitos grandes con una elevada proporción núcleo celular citoplasma y con un aspecto característico vistas al microscopio óptico. Tienen un citoplasma basófilo y un núcleo excéntrico con heterocromatina. Contiene un extenso aparato de Golgi junto con los centriolos. La abundancia de retículo endoplasmático rugoso combinada con un buen desarrollo del aparato de Golgi la hacen apta para la secreción de proteínas, en este caso inmunoglobulinas. La matriz extracelular. El segundo componente del tejido. Sirve para llenar el espacio existente entre las células, otorgando resistencia a la compresión y el estiramiento de los tejidos. También constituye el medio por donde llegan los nutrientes y se eliminan los desechos celulares. Este a su vez está compuesto por proteínas fibrilares, que ofrecen resistencia ténsil, elástica y forman un andamiaje sobre el cual están desplegadas las células. Estas fibras pueden ser de tres tipos: fibras colaginosas, reticulares y elásticas. Glucoproteínas de adhesión. Estas glucoproteínas son las encargadas de mediar la capacidad de la célula para adherirse a los componentes de la matriz extracelular. Los tipos principales son
fibronectina, laminina, que se localiza en la lámina basal, entactina, tenasina, que se ubica en el tejido embrionario, condronectina y osteonectina. CAM, o proteínas de adhesión celular. Son proteínas de membrana involucradas en el contacto célula-célula o célula matriz. Estas son importantes en la proliferación, migración, la diferenciación y la muerte celular. Se clasifican en las siguientes familias: integrinas, selectinas, cadherina, inmunoglobulinas o proteoglicanos. Sustancia fundamental. Crea un filtro biofísico de adhesión y son responsables de las características de hidratación. Retiene grandes cantidades de agua, ocupa espacio acoginado o lubricando otras estructuras, a su vez compuesto por glicosaminoglucanos, proteoglicanos y líquido extracelular. Las principales funciones del tejido conectivo son mantener unido el tejido entre sí, formando el estroma. El tejido conectivo, además, es el sitio donde se encuentran las células de defensa del organismo y por ende es el sitio en donde se inicia la respuesta inflamatoria. También el tejido conectivo es el sitio en donde se alojan las células de proliferación y de diferenciación. De esta definición se puede desprender así la clasificación de los tejidos conectivos. El primero de ellos es el tejido conectivo propiamente dicho, que es un tejido conectivo que cuenta con todas aquellas características que son mencionadas dentro de la definición general de lo que es un tejido conectivo y sus componentes. Es pues así como esta primera clasificación encaja con todas las especificaciones dadas anteriormente. Este a su vez puede subclasificarse en tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso, regular e irregular y tejido conectivo reticular. El segundo es el tejido conectivo especializado, que como todo tejido conectivo tiene las características de este, pero lo que lo distingue del propiamente dicho es la idea de que este tejido tiene características particulares que nos permite a la vez subclasificarlo en adiposo, sanguíneo, óseo, cartilaginoso, linfoide y hematopoyético. El tercero es el tejido conectivo embrionario, que es un tejido conectivo que se encuentra propiamente en el embrión. Este tejido tiene características propias de los tejidos conectivos, pero su diferencia radica que se encuentra en el embrión y el cordón umbilical. Puede ser mesenquimático o mucoide mucoso. Tejido conectivo laxo. Después de haber hecho un repaso por esta definición de tejido conectivo, se puede decir que el tejido conectivo laxo pertenece a la clasificación del tejido conectivo propiamente dicho, por estar compuesto por células y matriz extracelular. Contiene abundante sustancia fundamental, líquido extracelular, fibras poco ordenadas de colágeno, elásticas y reticulares, fibras delgadas y escasas y como inconveniente no forman haces. Es el sitio donde pueden ser atacadas las sustancias extrañas. Los tejidos conectivos laxos se subdividen según se encuentren en el embrión, o sea, mesénquima o tejido conectivo mucoso, y los que hay en el adulto. El tejido conectivo laxo está muy vascularizado, se encuentra localizado debajo de los epitelios, en la mucosa y submucosa de la pared del tubo digestivo, del sistema urinario y del respiratorio, entre otros. El tejido conectivo laxo actúa como un soporte y alineador celular y hormonal
ya que eyacula una sustancia llamada segregina, encargada de la producción y reproducción de hormonas. Forma la dermis de la piel, rellena y rodea numerosos órganos, además de nutrirlos. También poseen una función defensiva. Este es derivado del mesénquima o mesodermo. Ayuda a los procesos inflamatorios, mantiene unidos y nutre a otros tejidos, y además produce sustancia intercelular. Teniendo ya definido el concepto de tejido conectivo y la subclasificación de tejido conectivo laxo, es fácil entrar a definir y reconocer en una placa histológica el tejido conectivo laxo. En esta placa podemos reconocer a simple vista un epitelio plano estratificado queratinizado. Bajo este se encuentra el tejido conectivo laxo a manera de sostén. Se puede reconocer que es una placa de piel, y es por esto que el tejido conectivo laxo bajo él forma la dermis. También podemos observar las papilas dérmicas, y podemos observar la abundante sustancia fundamental en este tejido conectivo laxo. En esta placa podemos ver que la coloración de hematoxilina y eosina es diferente para el tejido conectivo. Entonces podremos decir que esto es tejido conectivo mesenquimático en embrión. Vemos que el tejido conectivo tiene células mesenquimáticas. Por consiguiente, viene su nombre de tejido conectivo mesenquimático en embrión. De este se deriva el tejido conectivo laxo y los demás tejidos conectivos, siendo el primer tejido conectivo presente en el humano. Este tejido conectivo sirve de sostén para la piel primitiva en el embrión. Aquí podemos verlo superficialmente. Acá tenemos un claro ejemplo de dónde encontrar tejido conectivo laxo. Esta es una placa de piel delgada, en donde podemos ver un epitelio plano estratificado queratinizado. En este identificamos el tejido conectivo laxo debajo de la epidermis. El tejido conectivo laxo forma la dermis. Vemos en esta placa las papilas dérmicas, que son el tejido conectivo laxo, y las crestas epidérmicas. El tejido conectivo laxo se identifica con sus células características, los fibroblastos, y con su sustancia fundamental abundante, lo que lo diferencia del tejido conectivo denso. En este tenemos abundante sustancia fundamental, y aparte de eso podemos identificar las fibras reticulares y colagenosas en el tejido. El tejido conectivo laxo es la unidad estructural de soporte y de unión de todo tejido y órgano presente en el cuerpo humano, tomando una gran importancia dentro de él mismo. De todo esto podemos concluir de la siguiente manera el tema. El tejido conectivo laxo debe ser estudiado primeramente desde la vista general del tejido conectivo, es decir, conocer sus bases, conocer su conformación, su subclasificación y todo lo necesario para entrar de lleno en el tema. El tejido conectivo laxo es, pues, a manera de conclusión, un estudio fundamental de un concepto tan básico para llegar a comprender dentro de la histología temas más complejos que nos servirán como bases para conocer el cuerpo humano, la maquinaria humana y su funcionamiento, su estructura de manera microscópica,